Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Ya, vimos el tema de congruencia de triángulos. Estudiamos la definición, los casos de congruencia y resolvimos unos ejercicios que hoy día se va a complementar con el otro tema, que es aplicaciones de la congruencia. O sea, son teoremas que se derivan de la congruencia. O sea, si quieres resolver un problema geométrico de este tema, entonces te recomiendo que no solamente un ejercicio puede salir con este tema, sino con el tema anterior que es congruencia. Salvo que sea pues muy sencillo, ¿no? ¿Ya? Donde tenemos que usar a cada momento un término. Ese término, antes de empezar la clase, lo vamos a escribir acá y explicar un poco. Lo que se llama distancia. ¿Qué será una distancia? A ver, si tengo un punto y tengo otro punto, entre un punto y otro diferente en un plano, lo puedo unir mediante un segmento de recta. Entonces, la longitud de ese segmento me indica la separación entre los puntos. Y a eso se le llama distancia entre dos puntos. Ahora, si tengo un punto y una recta, es obvio que la recta tiene infinidad de puntos. ¿Cómo hallar entonces la distancia del punto a la recta? Entonces, en la recta se debe elegir un punto, por ejemplo Q, de tal manera que al unir PQ sea perpendicular. Entonces, ese segmento perpendicular se llama distancia del punto P a la recta L. Entonces son dos dibujos distintos de distancia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenían el punto medio de un segmento, ¿tú qué decías? Que M equidista de A y de B. O sea, quiere decir desde M hasta A hay igual distancia de M hasta B. ¿Claro? Entonces, esa es la idea. Ahora bien, chequen acá. Por ejemplo, si tengo acá un punto y tengo aquí, por ejemplo, dos rectas así, ¿ya? Quiero trazar la distancia del punto a las rectas. Entonces, trazo un segmento y trazo otro. Y debe ser perpendicular. Porque esa es la distancia de un punto a una recta. ¿Qué pasa si estas distancias son iguales? Entonces decimos que el punto P equidista de las rectas L1 y L2. Significa que el punto P tiene igual distancia a L1 y a L2. Lo mismo sucede, por ejemplo, si tengo un punto P y tengo un segmento AB, si esta distancia PB es la misma que PA, ese triángulo, ¿cómo se denomina? Isósceles. ¿Por qué razón? Porque la distancia de A a P es la misma que de B a P. ¿Ya? Ahora, hay otro término también que se denomina dista. Bueno, dista es como un prefijo en la cual ustedes pueden considerar que es una distancia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya
habiendo recordado esto, vamos a entrar en detalle al tema de hoy. Aplicaciones de la congruencia. Teorema de la bisectriz de un ángulo. ¿Qué se observa acá? Un ángulo, por ejemplo, el ángulo AOB. Y luego tenemos un rayo que biseca el ángulo. O sea, es una bisectriz. OM es una bisectriz. ¿Ya? Que no se vayan a olvidar de los términos. Ahí está. OM es bisectriz del ángulo. En este caso, ¿qué ángulo es? El AOB. Ahora, por eso que las medidas son teta, teta. ¿Cuál es el teorema? Dice, todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados. O sea, si tú marcas un punto cualquiera, por ejemplo P, marcas P aquí, ¿verdad? Entonces, mira lo que sucede. Este punto, ¿ya? Equidista de los lados. ¿Ya? ¿Qué significa equidista? Hemos visto ahorita qué significa equidista. Significa que la distancia de P a B, que es una perpendicular, debe ser igual a la distancia de P al otro lado. O sea, dichas distancias tienen que ser iguales. Si este mide D, este mide D. ¿Por qué razón? Porque los triángulos son congruentes. Por ejemplo, este triángulo que tú ves acá es congruente con el otro triángulo. Por lo tanto, por esa razón, se cumple que a ángulos iguales le deben corresponder distancias iguales. Pero no basta solamente con ellos, sino los laterales, en este caso los adyacentes a teta, también tienen que ser iguales porque los triángulos ya son congruentes. ¿Ya? Entonces, ese es el teorema, que estas distancias van a ser iguales. Si yo le llamo, por ejemplo, F a este punto y a este le llamo Q, entonces puedo afirmar que PF es igual a PQ. Distancias iguales. Es el teorema de la bisectriz. Un ejemplo. En este ejercicio te piden calcular teta, sabiendo que BD vale 1 y DC mide 2. Pero también afirman que AD es bisectriz. Si es bisectriz, entonces tiene que tener
dos ángulos de la misma medida. O sea, ese ángulo que tú ves ahí, que le voy a llamar, por ejemplo, alfa, es la misma que el otro ángulo. ¿Por qué? Porque dice que AD es bisectriz. Luego, tenemos que aplicar el teorema de la bisectriz. D, que es el punto que estamos eligiendo, equidista de los lados. Acá hay una distancia de 1. Entonces, lo que tiene que hacer desde D es trazar una perpendicular. Y esa perpendicular vale 1. Entonces tenemos aquí un triángulo notable. En este triángulo notable se nota claramente que el cateto es la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, el valor de teta será igual a 30 grados. Entonces, esa es la forma en la cual usted tiene que emplear el teorema de la bisectriz. Muy bien. Pasemos a otro teorema. Teorema de la mediatriz de un segmento. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. ¿Cuáles son los extremos del segmento? A y B. Entonces tú marcas y eliges un punto. Supongamos que sea P. Entonces colocamos aquí P. Y luego, PA tiene igual distancia que PB. O sea, equidista. ¿Cómo se demuestra eso? Justamente por la congruencia, porque el tema es aplicación de la congruencia. Ese triangulito que ustedes ven ahí es congruente con el triángulo que ves ahí. Por el caso lado, ángulo, lado. Eso implica que AP es lo mismo que PB. Ahí está. Entonces, vamos a llamar L a la recta mediatriz. Entonces, L no es una recta cualquiera. Hay que tener en cuenta eso. L es mediatriz del segmento AB. Ese es L. Por lo tanto, se debe cumplir que la distancia PA es la misma distancia de PB, porque P equidista de A y B. ¿Y cuál es la consecuencia también? Que ese triangulito que ustedes ven, el APB, es isósceles. Es un triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Implica que tienes que colocarle los ángulos respectivos. Depende ya de ti qué ángulo lo vas a colocar. Puede ser alfa. Y en el otro, también alfa. Esos detalles son muy importantes. ¿Ya? Muy bien. Vamos a un ejemplo. Acá en la figura te piden calcular el valor de teta. Ya, entonces lo que tienes que hacer acá es identificar a la mediatriz. Esta recta que estoy trazando es una recta mediatriz.
Entonces lo que tienes que hacer acá es decir, ya, esa recta mediatriz. Ahí está. Y luego el punto que equidista es este que está acá, que estoy marcando. Y la distancia de ese punto al extremo del vértice 35 es la misma distancia de este punto hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Si este vale 2 palitos, este también vale 2 palitos. Pero a la bolita le estoy poniendo 2 palitos. Entonces el otro lado también vale 2 palitos. Porque estoy reemplazando la bolita por los 2 palitos. Muy bien. Y como dije al inicio, ese triángulo se transformó en isósceles. Eso quiere decir que hay un ángulo de 35 en la parte de arriba, tiene que haber un ángulo de 35 también. Entonces arriba colocamos un ángulo de 35. Por la propiedad del ángulo exterior en un triángulo, este ángulo, justamente tenemos esa abertura, entonces ahí el ángulo sería 35 más 35, lo cual sería 70. Y al final vemos el triángulo blanquito, 70 teta, 2 palitos, 2 palitos. Es un triángulo denominado isósceles. Por lo tanto, el valor de teta va a ser también 70 grados. ¿Qué he hecho? He aplicado, ¿ya? He aplicado el teorema de la mediatriz. ¿De acuerdo? Ya. Ahora veamos el teorema de los puntos medios. Ahí está. ¿Qué dice? En todo triángulo, el segmento que une los puntos medios de 2 lados nada más es paralelo al tercer lado e igual a su mitad. Acá se nota claramente lo siguiente, ¿ya? M y N son puntos medios. Tiene que haber 2 puntos medios en este caso. ¿Ya? Entonces, luego, MN es paralela a AC. MN está considerado como base media, mientras que su base es AC. Esa es su base. O sea, cada lado puede ser una base y tendrá 3 bases medias. Esto es. ¿Y qué más? Si la longitud de la base fuese 2x, entonces la base media, como su nombre lo dice, vale la mitad. Ahí está. Y como son paralelas, es evidente que estos ángulos deben tener igual medida. Eso se hace por la Z o simplemente por correspondientes. ¿Ya? Esos angulitos van a tener la misma medida. Por ejemplo, si el ángulo A mide alfa, entonces su correspondiente es otro, igualito. Ahí está. ¿De acuerdo? Pero también podemos ver un caso especial. Mira la observación. Estamos en el caso de la base media, teorema de los puntos medios. Ahora resulta que no tienes 2 puntos medios, sino tienes una nada más. M es punto medio. Entonces, ¿qué voy a hacer desde M? Voy a trazar un rayo, una recta, un segmento
hasta que corte ABC en un punto que le voy a llamar N. Cuando tú trazas esa paralela como trazo auxiliar, entonces resulta que N es punto medio y todo se transforma en lo anterior. ¿Está bien? O sea, acá lo que hay que hacer es lo siguiente. Se traza MN, ya no te vayas a olvidar, ¿eh? Paralelo a un lado, en este caso, ¿a qué lado es? AC. Entonces, al trazar la paralela, entonces luego, a ver, vamos a ver acá, ya. Luego, fíjate, ¿eh? N será punto medio. Y si N es punto medio, se cumple todo. MN que viene a ser base media. 2X, X, alfa, alfa, todo lo anterior. Pero tienes que hacer ese trazo. Ahora, ese trazo no solamente es horizontal, puede ser oblicua. Por ejemplo, en VRDM, le voy a trazar una paralela ABC. Y el punto, vamos a suponer que sea F. Colocas F acá. ¿Y qué sucede? Sucede que F es punto medio. ¿Y quién es la base media? La base media es MF base media de BC, que es la base. Entonces depende hacia dónde traza la paralela. ¿Ya? Muy bien. Un ejemplo. Miren ese ejemplo. A ver. Por ejemplo, tenemos ahí un triángulo ABC. Solo tenemos un punto medio, que es Q, que es punto medio de AB, que corresponde al triángulo ABC. Tengo un lado que vale 16. Teta te piden X. ¿Cómo se resuelve este problema? Primero, elige el triángulo donde vas a emplear la base media. Entonces, ya elegí ella, y ahora lo que tengo que hacer es elegir quién es la base. La base viene a ser para mí 16. Desde Q debo de trazar un segmento, un rayo, una recta, como quieras, con la condición ya que sea paralela. O sea, colocas aquí, ¿no? Se traza QN paralela a BC. Ya está. Nada más. ¿Ya? Y luego, pues luego ya viene lo demás.
¿Ya? O sea, ¿qué implica luego? QN es base media. Además de base media, QN es paralela a la base BC. Por lo tanto, ese angulito teta que ustedes ven ahí se traslada hacia acá por ángulos correspondientes. Y como es base media, vale la mitad de 16. ¿Qué vendría a ser 8? Finalmente, vemos que QN es 8. ¿tá? Y en este triangulito que estoy pintando, en ese triangulito ya se puede determinar la solución del problema, porque ese triángulo es isósceles. Luego, el triángulo PQN es isósceles. Por lo tanto, X es igual a 8. ¿Ya? La idea entonces de este tipo de problemas es hacer un trazo auxiliar, siempre y cuando el problema lo amerite. Si no, simplemente se completan los datos de la base media. Último teorema. Teorema de la menor mediana en el triángulo rectángulo. Tenemos acá un triángulo rectángulo ABC. AC viene a ser la hipotenusa. Entonces, cuando dice la menor mediana se refiere relativa a la hipotenusa. O sea, tengo que trazar una mediana BM. Si es mediana, entonces AM debe medir igual que MC. Entonces, el teorema dice que esa mediana vale lo mismo que cada segmento. O sea que también vale. Listo. ¿Cuál es la consecuencia? Mira. Si BM es mediana, se supone que es relativa a la hipotenusa, entonces ahí hay un par de triángulos isósceles, el triángulo BMC y el triángulo AMB son isósceles. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica ello? Mira, tienes que, de todas maneras, agregar el ángulo. Ese ángulo C con el ángulo B que están dentro de ese triángulo isósceles. Por ejemplo, miren esta que está acá. Ese es un triángulo isósceles. Entonces, se le debe agregar una letra. Por ejemplo, teta. ¿Ya? Ahí está. Y el otro de arriba también tiene que ser teta.
¿ya? Y el ángulo exterior que está en M del triángulo celeste es el doble de P. Así se trabaja. ¿De acuerdo? Sea ejercicios fáciles o difíciles, siempre se hace de esa forma. Veamos este problemita. Como es un triángulo rectángulo, entonces vemos que este segmento es igual que esta. Está el punto medio de la hipotenusa. Entonces, esa línea se llama mediana relativa a la hipotenusa. ¿Y qué dice el teorema, profe? El teorema dice que debe medir igual. Tú le puedes poner palito, bolita. También le puedes agregar letras para representar que esos segmentos son iguales. ¿No? Hace un momento le dije que acá se forma un isósceles, dos isósceles, pero se trabaja con uno de ellos, por ejemplo este. Entonces, como el isósceles tiene un ángulo de 35, el otro también, ¿cuánto tiene que ser? 35. Luego, en el vértice superior, se tiene que X más 35 es igual a 90 grados. Entonces, restando, X te va a salir 55 grados. Nada más. Aquí no había necesidad de trazar la mediana, puesto que ya estaba la mediana. Pero hay otros ejercicios en los cuales ustedes tienen que trazar una mediana como línea auxiliar. ¿Ya? Muy bien. Con esto hemos concluido la parte teórica. ¿Ya? Ahora vamos a resolver los ejercicios. Muéstrame su papelito. Romero, tu papel, lápiz, más alto. Canepa. Canepa, tu papel. Yo les puse como 5 ejemplos ahí. Ustedes lo que tienen que hacer es eso. Resolver lo que se pueda mientras estoy haciendo la clase. Esto no es un curso de letras, curso de matemáticas. No se aprende mirando. No basta con mirar, hay que practicar. Prendan cámara, señores, Y por ahí favor. está. El primer problema es para calcular PQ, tal como dice el ejercicio. Tiene como dato BM, que vale 12. Pero ahí te das cuenta
que hay una bisectriz. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Como ustedes tienen a la mano un lápiz, yo tengo mi computadora, sombreen esa parte. Sombréalo. ¿Para qué? Pues no sombrees todo, pues sino así suave nomás. Justamente para que te des cuenta de que aquí voy a emplear el teorema de la bisectriz. ¿Cómo así? Ya les expliqué un ejemplo. Mira, a alfa le debe corresponder distancias iguales. Entonces, quiere decir entonces que BQ debe ser X. Nada más. Listo. Y ahora mira, chequea bien. Mira ese triángulo rectángulo que está pintado, donde un ángulo es alfa, ¿cierto? El otro ángulo agudo de ese triángulo rectángulo vale 90 menos alfa. Y lo colocas acá, 90 menos alfa. Listo. Ahora mira, el triángulo rectángulo que estoy pintando es pequeñito, pero sigue siendo triángulo rectángulo. Mira eso. Tienes alfa, tienes 90, entonces el otro angulito, ¿ya? El otro angulito que está acá, en M, mira ese ángulo en M, ¿viste en M? ¿Cuánto debe medir ese ángulo en M? Ese ángulo en M debe medir 90 menos alfa. Pero ese ángulo en M, fíjate en M, que vale 90 menos alfa, debe ser igual a su opuesto por el vértice, que está en M también, para el otro lado. Entonces no me conviene colocar 90 menos alfa ahí, donde estoy moviendo el mouse, sino para el otro lado. Ah, ya. Fíjate. Ese es el ángulo que debe medir 90 menos alfa. Entonces, apareció un triángulo isósceles. Miren acá. Ese triángulo es isósceles. Por lo tanto, ¿qué se están dando cuenta ustedes? Primero, que esto no es álgebra. No he planteado ninguna ecuación. No le dije al inicio de clase, al inicio del año, es 80% dibujo, 20% de matemática. Por eso tienen que dibujar bien, cómprense lápiz de colores para que tengan una visión y les encante esto, porque si no, no van a aprender. Se aprende con una regla, un compás, un transportador, un lápiz, lápices de colores, borrador, todas esas cosas. En serio lo estoy hablando, ¿eh? No solamente vas a mirar ahí, mirando qué hago yo y te duermes. ¿Ya? Esto está recontra clarito, muchachos. Vamos a otro problema. A ver. ¿Ya? Este es un problema de texto. Dice, en un triángulo ABC recto en B, les dije yo hace 2 semanas,
¿Cómo se debe dibujar un triángulo rectángulo en geometría? ¿Te acuerdas? Alguien escribe en el chat a ver si se acuerda. ¿Cómo dibujo un triángulo rectángulo en geometría? Son 33 alumnos, ¿no? De selección. A ver. Ya, muy bien. Tienen buena idea. Ya, la idea la vamos a simplificar acá. ¿Sabes cómo se dice? Se dice con la hipotenusa en horizontal. ¿Está bien? Hipotenusa horizontal. Es como en el eje X. No se dice el ángulo recto arriba, ¿no? Porque si yo digo el ángulo recto arriba, podría ser este caso. Ahí está el ángulo recto arriba. ¿Estamos o no? Ya. Entonces, dibujen siempre así, mira. Para geometría. ¿Ya? Ahí está. Si dice que es recto en B, ahora, ¿qué otra cosa más es necesario para dibujar? Es que un cateto hazlo más pequeño que el otro. No lo hagas parecido a los catetos iguales, te vas a confundir. Si tú lo dibujas un triángulo rectángulo con hipotenusa horizontal, pero aproximas que el cateto AB es igual que BC, vas a cometer un gravísimo error. Porque si te dicen trazar la altura desde B y la bisectriz, no te va a salir el problema. Pues digo, este dibujo técnico, todo lo que le estoy enseñando son técnicas de dibujo. No es porque me da la gana a mí, yo te digo, ¿sabes qué? Hazlo así, ¿no? Se le estoy diciendo cómo son las técnicas de dibujo. ¿Para qué? Para que cuando este tipo de problemas, donde hay texto, y es un texto chiquito, que será un texto pues así, grandote, ¿no? Pues es muy importante que tomen en cuenta eso. La mediatriz de AC. ¿Este será la mediatriz? Claro, ¿por qué no? Pero para que sea mediatriz, ¿qué debe suceder para que sea mediatriz? Debe ser perpendicular y que deba pasar por el punto medio de la hipotenusa. Porque dice la mediatriz de AC, que es la hipotenusa. Esa mediatriz corta ABC en D. Con una condición. DC es el doble de BD. Ya, eso lo sabe desde los segmentos de recta, ¿sí o no? Lo saben ustedes. Si a BD yo le llamo K, entonces DC es el doble de K. Está. ¿Qué ángulo te piden? Te piden el ángulo C. ¿Qué le voy a llamar X? ¿Cuánto mide ese angulito? Ya. ¿Qué voy a emplear? Teorema de la mediatriz. ¿Qué le dije del teorema de la mediatriz? Vas a formar un isósceles. ¿Desde dónde? Desde D. Traza de DA y D equidista de A y equidista de C. Eso quiere decir que DA debe ser 2K. Ahí está. ¿Y qué más estás notando?
¿Qué más se está notando? Que este triangulito de aquí, que este triangulito es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque AD es la misma que CD y valen 2K. Quiere decir de que el ángulo en A también debe medir ¿cuánto? X. Ahora, fíjate, ¿eh? Mira por favor, mira este triángulo celeste. Fíjate el ángulo externo en D, ángulo externo en D, ángulo externo en D. Mira ese ángulo externo en D. ¿Cuánto vale ese ángulo externo en D? X más X, 2X. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede, profe? Acá hay un triángulo notable. Triángulo notable. Esto ya lo estudiamos ya en una clase de introductorio. ¿De cuánto es ese triángulo notable? Tiene la hipotenusa el doble de un cateto. Ese triángulo debe ser de 30 y 60. O sea, este es 60. Y luego, todo el trabajo es con gráfico. Entonces, en el triángulo ABD es notable. De 30 y 60. Entonces, 2x es igual a 60 y x debe ser 30 grados. Ahí está. Ya pues, espero que hayan aprendido cómo se dibuja un triángulo rectángulo. ¿Ya? Un triángulo rectángulo en geometría. En trigo lo hacen distinto, por supuesto. A ver. Vamos a otro problema. Profe. Dime. En los triángulos rectángulos siempre el ángulo recto tiene que ser arriba. A ver. No escucho muy bien, pero yo entendí algo así. Y para adelante esta vez es mal. Pues mira, a ver. Esta figura es una circunferencia. Estoy trazando su diámetro. Ya. Ustedes que están en selección deben de saber que este triángulo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Y si yo trazo otro por acá, sigo obteniendo triángulo rectángulo. Pero también puedo dibujarlo para abajo. Y acá sigue siendo triángulo rectángulo. Así. Cuando yo les dije cómo van a dibujar un triángulo rectángulo, es con la hipotenusa horizontal. Entonces tú eliges o dibujas como está arriba o como está abajo. Cualquiera de ellos es válido. Pero la sugerencia está en que el triángulo rectángulo se construye hacia arriba. Y la posición del ángulo recto de 90, tú eliges, pues está a la izquierda, derecha,
Si te dice que el triángulo rectángulo es isósceles, entonces ahí lo dibujas así. Un aproximado, ¿no? Pero si te dicen que es triángulo rectángulo isósceles. Si no te dicen nada, entonces tú puedes elegir como este triángulo. Si no te gusta, entonces elige por abajo. En cualquiera de los casos, la hipotenusa es horizontal. Ya. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, libre elección. Pero no lo hagan así, ¿no? O sea... Ya bueno, ya... Así nomás, así nomás. A ver, qué complicado. Ya, vamos a ver. Vamos con la pregunta 3. Dice que